Bueno, bienvenidos todos al sexto capítulo de Vamos Pa' Eso. Hoy tenemos una invitada fenomenal, una persona que con criterio de autoridad nos puede dar al menos unas pequeñas ilustraciones de lo que es el mundo de la creación del contenido para adultos. Y nada, bienvenida Kyria de Yesel a tu podcast Vamos Pa' Eso. ¡Bravo! Esto los silbidos y toca hacerlo uno mismo. ¿Qué más quería, Giselle? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Juan. Una invitación muy necesaria, una invitación en mi criterio indispensable, porque hay unos temas que quiero hablar contigo que en esta sociedad son tabú todavía en medio de la exagerada religiosidad y moralismo de la sociedad, y no es otra cosa que la creación del contenido para adultos. Entonces, bienvenida querida Giselle. ¿Qué me puedes contar un poquito de tu carrera, de cómo empezaste, de cómo llegaste a ser una de las creadores en OnlyFans que están entre el 1.1% mejor rankeadas? Sí, ya más adelante explicaré un poco cómo funciona el tema del top de creadores en OnlyFans para que quede un poquito más claro. Pero bueno, es que hay muchas dudas y muchas todo. Necesito que nos cuentes muy bien cómo funciona OnlyFans, claro, y demás y todo eso. Bueno, entonces pues yo soy bogotana de nacimiento, tengo 35 años, soy toda una cuchi Barbie, no mentira. Catálogo ya en MILF. No friegue, ¿de verdad? No creo, no mentira, lo dudo, mentira. No lo dudo. Aunque literalmente MILF es Mom I Would like to fuck. Así que yo no soy mamá, pero bueno, es un decir. Yo conozco muy bien el concepto de MILF es también. Un decir, pero entonces yo lo traduzco porque a veces me dicen eso y yo, cariño, yo no soy mamá, pero gracias. Tengo creo que lo suficiente para alimentar un ejército, si saben a lo que me refiero. Pero bueno, el caso. Soy comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Terminé materias en el año 2008. Escogí la comunicación social porque siento que es una carrera que me permite moverme prácticamente en lo que yo desee. Me gusta mucho el periodismo, pero por cuestiones de, digamos, contexto, decidí no meterme de lleno en ese campo. Siento que hacer periodismo en Colombia es demasiado complicado, sobre todo hacerlo de manera profesional. Yo soy una persona que no sirve para quedarse callada, así que sabía que eso me iba a implicar problemas tarde o temprano y decidí tomar un camino más enfocado al tema de la comunicación, encaminado sobre todo al tema de redes sociales. Okay. Me parece que allí se manejan lenguajes mucho más diversos y si bien hay censura en muchos niveles, creo que hay un poco más de libertad para decir lo que pienso y cómo lo pienso. Ahí te interrumpo en algo. Como tú sabes, la Corte Constitucional en algún momento, cuando analizó el tema de las tarjetas profesionales de los periodistas, terminó concluyendo que el periodismo, en criterio de ellos, no era una profesión sino un oficio. ¿Tú crees que hoy hay muchas personas que hacen ese oficio que no deberían llamarse periodistas? Por supuesto, de manera innegable nos damos cuenta cómo la desinformación genera una alienación en el público, aunque hay que tener en cuenta que si vamos a la teoría de la comunicación de masas como tal, a la teoría crítica, pues en general los medios de comunicación también tienen una disfunción. Los medios de comunicación tienen 3 funciones elementales, que es comunicar, informar y entretener. Esas 3 funciones, digamos que se cumple la de entretener, más que nada. Pero, adicionalmente, la teoría crítica nos dice que hay una disfunción, que es la disfunción narcotizante. Okay. Y es lo que precisamente siento que explotan más los medios de comunicación en general. Y más en un país como Colombia, en el cual ese tema hace que las masas se tornen hacia el punto en el cual los mecanismos de poder, de alguna manera, porque también vamos a que los medios son el cuarto poder, pueden manipular la manera en que piensan las masas y la manera en que las personas reaccionan a muchas situaciones. Claro, yo creo, mira, de hecho, ahí como para botarme una pequeña explicación del podcast y de mis redes en general, yo hace 2 años y medio pues era un abogado común y corriente que estaba metido en el concepto del abogado común y corriente. Pero una de las conclusiones de mi tesis de maestría fue que el Estado y en particular la rama judicial no hace nada para explicar el derecho.
y lo único que hacen es pronunciarse en sentencias que no las entienden solo ellos, porque precisamente a los abogados, a los jueces y a los magistrados les enseñaron a pensar y a hablar en una forma tremendamente compleja. Claro. Y la complejidad en ese lenguaje termina de una u otra forma generando un monopolio en quienes pueden hablar de derecho. Y que las personas no conocen finalmente sus derechos y por lo tanto también sus deberes, claro. ¿no? Porque todo derecho conlleva claro. un deber y siento que a veces es, incluso durante mi carrera, noté preocupantemente que pese a que a todos nos mandaban, porque teníamos una materia obligatoria que era absolutamente para todas las carreras y era un maldito crédito, pero si tú no tomabas esa materia no te graduabas, podías dejarla, todo el mundo la dejaba hasta el último semestre y decían yo no me quiero ver esa materia de miércoles porque es un crédito y adicional el latadeo tú pierdes por faltas, entonces si faltabas un día ya perdías la materia porque era un crédito y era una hora. Pero era súper necesario y era pedagogía constitucional. Claro. Y uno se da cuenta que hay mucho desconocimiento de lo que es la Constitución colombiana y de cómo funcionan las ramas del poder público y cómo en teoría estas son separadas y cómo en teoría pues digamos que las personas no entienden la importancia de las elecciones legislativas, por ejemplo, porque no entienden cómo es el funcionamiento del Estado colombiano. Entonces hay un montón de cosas que no solamente ciertas personas que están dentro de estas ramas, sino también los medios de comunicación contribuyen a que la desinformación sea aún mayor porque les conviene. Y mira que dentro de esas conclusiones que tú también dices, y dentro de las conclusiones de mi maestría, fue que precisamente frente a ese bache gigantesco que existe entre el derecho y la sociedad, pues los medios supieron acoplarse muy bien, muchas veces para hacer cosas buenas, como lo es destapar casos de corrupción, por ejemplo, impulsar casos de corrupción, por ejemplo, pero pues también para mucha desinformación. Pero bueno, entonces, ¿en qué momento tú, querida Giselle, periodista, en qué momento dijiste, bueno, estoy trabajando en el tema de redes? Bueno, yo trabajaba en redes sociales y mi primer acercamiento, digamos, como a obtener un ingreso por medio de mis cuentas y de mis números, fue lógicamente por medio de agencia de publicidad. En ese tiempo se hablaba de la influenciación de una manera mucho más técnica. Okay. O sea, las agencias hacían prácticamente un estudio para darse cuenta qué perfiles podrían ayudarles a ellos a posicionar una marca. En ese entonces mi primer campaña fue con Axe, fue para una campaña que se llamaba El Fenómeno del Ángel. Sí. Y teníamos una fiesta gigantesca en Teatrón con 50,000 viejas disfrazadas de ángel. Y pues las tuiteras que estábamos ahí, porque fue por Twitter, las tuiteras que estábamos allí involucradas, pues teníamos que posicionar la fiesta como trending topic. En ese tiempo para muchas marcas era un requerimiento posicionar cierta iniciativa y creo que todavía lo sigue siendo como trending topic. Muchos clientes le exigían eso a las agencias. Entonces, obviamente ellos estratégicamente tenían que buscar gente que se ajustara a lograr ese objetivo. Yo conocí la influenciación cuando era una cosa completamente metódica, no como la que conocemos hoy. Eso fue como en el año 2008. Después, en el año 2011, un buen día, un fotógrafo amigo me dijo que me quería hacer un registro. Y yo fui y me hice el registro con él y me gustó lo que hizo, pese a que él era un fotógrafo como muy experimental. Él no edita las fotos, él simplemente luz natural, o sea, quedó. Pero sin embargo me gustó. Y luego me empecé, pues yo había empezado años atrás como a tatuarme, me gustó mucho ese tema del tatuaje. Y encontré por varios contactos en común, cuando fui a las convenciones de tatuadores, en ese tiempo había un movimiento fuertísimo de una página de modelaje alternativo estadounidense que se llama Suicide Girls. Suicide Girls, así es. Entonces, Suicide Girls existe desde hace N años, pero hacia Latinoamérica, digamos que acá un movimiento fuerte de modelos, había unas previamente, pero como en 2010... 2011 empezaron a entrar muchas chicas a la página. Entonces yo aproveché ese boom. ¿Qué hacían en Suicide Girls? ¿Qué es el modelaje alternativo? Suicide Girls es una página de soft porn. Que es lo que se conoce como soft porn. Perfecto, que tú vas a hacer ilustración. Todas las ilustraciones. Y te voy a interrumpir, perdóname por algo, porque es que no es que la catajarria de guaches que oigan esta vaina no sepan qué es porno ni que vean porno. Obviamente son consumidores de porno. Yo la verdad
dudo en creer y en conocer que al menos algún amigo mío diga que nunca se ha pegado una masturbada con pornografía, ni que sean consumidores. Ahora bien, lo que sí tengo bastante claro es que hay una ignorancia gigantesca respecto a géneros, a formas, a métodos, en fin, a todo lo que haya. Entonces, creo que necesito que tú nos ilustres desde el mismísimo concepto del soft porn. Bueno, entonces yo empecé con eso porque fue lo que me llamó la atención al principio y me gustó el concepto de soft porn porque pues ellos sí eran como muy quisquillosos en lo que uno podía hacer. Okay. Allá solamente entran mujeres, modelos, mujeres. No hay chicos, no hay sets con chicos. Todo es entre mujeres. Incluso se pueden hacer sets grupales, pero mujeres, siempre mujeres. Entonces, ¿cuál era la idea? Buscar chicas que no se ajustaban a los parámetros de belleza que conocemos. Al angelito de Calvin Klein, pues. O a las de Axe. A las de Axe. Entonces Okay. no querían ese tipo de persona, querían una mujer que fuera más auténtica. Obviamente sí había muchas chicas con tatuajes, no era un requerimiento, pero sí como que todas empezaron a meterse por esa onda. Tatuajes, piercings, todo eso. Que eso era lo que de pronto era un poquito disruptivo al concepto de belleza tradicional. Al principio habían chicas emo, había chicas goth. Al principio era en realidad muy alternativo. Eso con los años cambió. Y yo me empecé a dar cuenta, pero solo me di cuenta cuando yo estaba adentro de Suicide Girls. Okay. Que finalmente era lo mismo. Dentro del no estereotipo creaban otro estereotipo. Claro. Entonces las chicas todas querían tener su mechón de color, no sé cómo, que yo me hago más tatuajes que esta. Entonces se empezó a crear un ambiente exactamente igual al del modelaje tradicional, en el cual muchas veces hay competencias malsanas, en el cual todas tienen que llegar a un punto. Cada una no puede ir, yo voy por acá, no, todas estaban por lo mismo, en el que no, es que esta me cae mal, entonces voy a ir a botarle negativo en el set. Muchas veces pensaban que eso hacía daño, pero luego me empecé a dar cuenta que el dueño de la página, que se llama Shansul, ellos ante los medios dicen la fundadora y la dueña de Suicide Girls se llama Missy, que es una Suicide Girl. Les conviene, porque ellos también en algún punto se identificaron como un movimiento feminista, lo cual es bastante irónico. Bastante irónico, sin duda alguna, bastante. Bueno, dijeron somos un movimiento feminista, entonces es una mujer la que nos conviene a nivel mediático. Pero cuando uno entró, y digamos que por circunstancias de la vida, terminé haciéndome muy amiga de una fotógrafa de staff. Los fotógrafos de staff eran ya acreditados por la misma página para tomar las fotos. Podían tomar fotos otros fotógrafos, pero los fotógrafos de staff siempre tenían como unos parámetros muy claros de qué era lo que ellos querían. Entonces, como que trabajar con un fotógrafo de staff era más seguro que te llegaran a comprar tus fotos. Digamos que el modelo de negocio, ¿cuál era? ¿Te tomaban unas fotos o hacían videos de soft porn y había personas que los compraban? Fotos. Si el fotógrafo quería hacer como algo extra, videos, lo podía hacer. Pero no era un requerimiento. ¿Cuál era el requerimiento? El fotógrafo te hacía un set de mínimo 40 fotos. Dentro de esas 40 fotos tenían que ser dentro de una misma locación y con un mismo atuendo. Tú tenías que empezar con ropa y terminar sin ropa. No podían haber como señas de que ibas a hacer algo sexual propiamente dicho. Nada de consoladores. O sea, tenía que ser algo muy bien cuidado. Ese concepto de soft porn que en mi brutal ignorancia manejo era algo muy parecido a lo que pasaba en Film Zone con Emanuel, que llegaba con el collarcito y no habían escenas de sexo explícito, sino simplemente unos manes ahí tratando de tirar. Sí y no, porque pues como te digo, acá el tema de los hombres era vetadísimo. Cero, total. Pero ya te voy a explicar por qué. Yo esto me di cuenta a las malas. A las malas. Porque uno entra ya como todo ilusionado, o sea, es como la cosa de... Muy poderoso Suicide Girls. Allá, uy madre, yo voy a poder ser como yo quiera. Con el tiempo se da cuenta que no es así. Que es un pajazo mental. Entonces, por esa cercanía que yo tuve con fotógrafos de staff, o sea, uno empieza a dar cuenta de muchas cosas.
que el público general no sabe. Entonces uno se hace a su pajazo de la fotógrafa me hace mis fotos. Yo lo mando a Member Review, que el Member Review era un lugar donde programaban los sets. Tu set sale tal día a tal hora. Salían con 4 horas de diferencia. Entonces uno esperaba, uno hacía la expectativa de que mi set sale tal día y uno empezaba en redes sociales, claro, vota por mis set. O sea, uno les hacía todo el mercadeo gratis. claro. Gratis. Claro. ¿Por qué? Porque es que era un tiro al aire. A ti te podían comprar el set. ¿Cómo no? Había otras cosas detrás. Entonces, por ejemplo, te hablo de mi caso. Resulta que como fotógrafa staff, ella me comentó que el dueño, Shansul, cuando los fotógrafos de staff, o sea, ellos tienen acceso a las aplicaciones de las modelos de una manera diferente. Ellos pueden ver como algo oculto dentro de la página. Entonces el man, digamos que le pone, comillas, una estrellita. Esta modelo me gusta, estrellita, esta modelo me gusta. Los fotógrafos de staff cuando van a ver las aplicaciones, evidentemente van a querer trabajar con esas modelos. Claro. Porque esas son las que son compra fija. Sí, claro. Yo fui una de esas modelos. Cuando yo envié la aplicación, entonces iban a venir 2 fotógrafas chilenas acá y las 2 me contactaron para hacerme fotografías. Con una de ellas congenié demasiado bien, hasta la fecha es una amiga muy cercana. Y pues ella me comentó cómo funcionaba eso. Entonces yo decía, primer pajazo mental, uno entra allá y uno dice, ay, me van a pasar por mérito. ¿Por qué? Por mérito. Ajá. Me van a pasar por mérito, porque la gente va a votar por mí, entonces a la medida que yo trabaje más por esos votos es que me van a comprar. Y ellos te ponen un instructivo. El set tiene que estar valorado de 97% hacia arriba para que te lo podamos comprar. Y uno a veces veía sets de 95% comprados. Sets con menos de 1000 comentarios comprados y uno decía, uy, pero yo tengo que ponerme un tope de 1000 claro. Y mi set tiene que tener 97 hacia arriba. Y era mentira. Era todo un pajazo mental. Asimismo, entonces, que si a alguna le cayó mal, entonces no faltaba la que iba y le dejaba un negativo. Entonces le podías dar I love it o not for me. Entonces el not for me bajaba el porcentaje. Obviamente lo iba bajando. Claro. Se pegaban al not for me. Y por el otro lado... Y decían, con eso ya voy a evitar que le compren el set. Te lo voy a decir en plata blanca cómo funciona. Si tu set le causó una erección a Shansul y ya le gustaste como modelo, te lo compra. Siempre. No había perdido. Independiente. A mí me compraron un set en un día. Un set que yo mandé en una habitación tenía 700 y pico de likes, o sea, nada. Y lo compré de una. Yo me metí a mirar, ya estaba comprado. Había chicas que estaban 3 meses. Hágale. Y su ilusión era ser Suicide Girls. No, ser Suicide Girls es el mayor logro de mi vida. Y uno como... Y pensaban en esa época que podían vivir de eso. Y eran 500 cagados dólares cada. Porque hay N Suicide Girls. Claro. Entonces, para que a ti te compren constantemente, ya tenías que tener un tema ya. Que ya te voy a explicar qué era. La casa de Shansul es un palacio de conejitas Playboy. Claro. Es lo mismo, es lo mismo. El Hefner de la Suicide Girl. Exactamente, del modelaje alternativo. Entonces, la que iba allá... Yo no sé qué pasaba en esa casa porque nunca fui. ¿Qué tenía que no hacer? puedo decir. Son cosas que uno simplemente como que deduce o sospecha, qué sé yo. Pero había modelos que les decían, no te pago $500 sino 1000. Uh-huh. Y uno... O sea, claro, hay cosas que uno dice, no son gratis. Porque para empezar en la vida nada es gratis. Claro. Pero pues cuando hay como esas dádivas uno dice... Y cuando ya hay unos tratos diferenciados. Entonces había unas preferencias. Entonces empezaron a hacerse sectores en los cuales en más de una ocasión yo recibí correos en que me decían ven a la Comic Con, por ejemplo. Uh-huh. Pues que tenían stand. Uh-huh. Eran 4 días de trabajo. ¿Qué me pagan? No, nada. Solamente ven y te vamos a hacer favorito. ¿Para qué? Entonces, carajo, quiero yo eso, o sea... Se encargaron de crear un concepto, de poner en el pedestal un concepto de la Suicide Girl y las mismas, supongo, mujeres vivían engañadas queriendo ajustarse a ese concepto. Y viven todavía, te digo, viven. Aunque en este punto, Suicide Girls Colombia, hablando de la comunidad separada, porque pues cada comunidad... Chile, México, Colombia, bueno, todos los países tienen su comunidad como muy determinada.
teniendo en cuenta que las comunidades latinas son más conflictivas porque nuestra cultura telenovelesca de María la del barrio nos hizo un daño terrible. Entonces, en todos los escenarios las mujeres tienen que identificar cuál es María la del barrio y cuál es Soraya Montenegro y cuál le está diciendo a la otra maldita lisiada. O sea, es como una cuestión inherente. Como tú eres la mala y tú eres la buena, y no hemos entendido que los seres humanos no son completamente malos o completamente buenos. El ser humano es completamente complejo y va a actuar diferente dependiendo de cada situación. Sin duda alguna. Pero hay una satanización y una caricaturización de todo lo que estaba sucediendo, suscitado también por las competencias que ellos mismos, porque es como cuando un papá tiene hijos favoritos. Dice, yo no tengo hijos favoritos, pero siempre que hay algo, piensa en un hijo y los demás los manda para el carajo. Vamos a tal parte, ven hijito, acompáñame. No, yo no tengo hijos favoritos. Eso crea una cosa ya. Y tú te fuiste dando cuenta de eso. Entonces yo empecé como que esta cosa es muy rara porque pretenden decirle a uno acá que todo es feminismo y paz y amor y compañerismo y la vaina. Acá detona cuando se hicieron un par de fiestas y yo a la fiesta de Bogotá, yo fui a la de Medellín, como sea que a la de Bogotá dije, conmigo no cuenten. Porque es que eso era, cariño, yo no estoy en un concurso de popularidad, o sea, yo no voy a ir a aguantarme una mala onda, un mal rato, un chisme o una pelea incluso allá, solamente porque la gente diga, es que fueron a tomarse fotos con Ilana. A mí qué me importa eso, o sea, yo los recibo, los pago con plata. Claro. Yo no los pago ni con likes, ni con cuántas fotos me tomé en un evento. Entonces como que todo iba hacia ese lado y yo decía, pero estamos peleando por una cosa que nos da $500 una vez cada. Algunas otras chicas que no pasaban, como que era culpa de uno y uno, pero porque es culpa mía que tú no seas Suicide Girl oficial. O sea, ve y pelea con Shansul, que él es el que es un, qué pena que lo diga, pero para mí es un cabrón. Mándalo. Porque juega como con las ilusiones de estas chicas que de pronto han querido muchas de ellas ser modelos toda su vida, pero por cómo se ven sienten que ellas no encajan, que ellas no las van a aceptar. Entonces dicen, voy a Suicide Girl y ella sí se me va a hacer. Y entran en un círculo vicioso peor. ¿Y cómo llegan esas personas a apropiarse de esa idea de concepto de lo que quieren ser? O sea, claramente hay una información, hay internet, hay una cantidad de cosas que tú puedes coger de redes, de la misma publicidad gratuita que tú me dices que termina siendo las mujeres a Suicide Girls. Pero ¿cómo creerías tú que una mujer termina convenciéndose de eso? Ya me dijiste, listo, perfecto, yo quiero modelar, no un cuadro en los conceptos, en el estereotipo de belleza que hay en todo lado. Pero ¿cómo puede llegar una mujer en esa idea de querer pertenecer a algo, a esa competencia incluso tan difícil para ella misma, ¿no? Perder incluso su propia identidad, ¿no? Yo te puedo hablar de contextos que he conocido. Yo tuve acercamiento, obviamente, con las colombianas. Tuve acercamiento porque trabajé durante más de 2 años. Yo iba y venía de México. Trabajé allá en convenciones de cómics como Suicide Girl, por eso me invitaron, gracias a Suicide Girls, y creo que esa es de las pocas cosas que agradezco infinitamente de haber tomado la decisión, porque pese a que hubo muchas cosas que no fueron agradables, siento que hubo otras que pude explotar de la manera adecuada. Cuando yo empecé a hacerme tatuajes, yo me acuerdo que hablé con uno de mis primeros tatuadores de Bogotá Tattoo, me hizo mis primeros tatuajes. Y él hacía un evento que se llamaba Viernes 13. Me hacían como tatuajes a 13,000 pesos, chiquiticos, y la gente iba, bueno, todo eso. Entonces yo le decía que yo quería hacer un nombre en el mundo del tatuaje y toda esa onda alternativa. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que era muy difícil hacerlo yo sola. O sea, que yo necesitaba como una plataforma que me diera la visibilidad que yo no tenía por mí misma. Y ahí fue cuando tomé la decisión de entrar a Suicide Girls. O sea, no fue solamente como de qué chévere ir a modelar, sino que yo tenía un objetivo detrás de. No era solamente enviar mis fotos y que me las compraran, sino capitalizar yo por separado, claro, para que una vez yo tuviera un nombre, una marca, yo pudiera sacar cosas para mí. Y lo hice, porque gracias a eso me invitaron a esas convenciones, y para mí esas convenciones son de las mejores cosas que me han pasado en la vida.
Yo pude incluso vivir un mes en México, viví en Guadalajara y viajé, conocí muchas ciudades, pequeños pueblos y muchas cuestiones propias a la cultura mexicana, la cual admiro infinitamente y con la cual me siento muy agradecida porque algunos de mis mejores recuerdos de los últimos años sucedieron en México. Okay. Los mexicanos tienen una cultura de consumo muy diferente. Okay. Entonces, cuando yo iba a las convenciones en México, no era como ir acá a estar por allá. ¿Convenciones de tatuadores o al Comic Con? Iba más que todo de cómics. Okay. Me invitaron a convenciones de cómics, entonces, imagínate, me acuerdo que en una conocí a Lou Ferrigno, que es el primer Hulk que hubo, que es un tipo masivo, es de los mejores amigos de Arnold. Él entrenaba con Arnold Schwarzenegger, o sea, es un bodybuilder brutal, aparte de lo que te digo, era el primer Hulk, entonces fue como guau. El Hulk que lo único que hicieron fue pintarlo de verde y listo, no fue más. El tipo es masivo. Un troglodita gigantesco. El tipo es masivo. Y jode con la comida, o sea, eso ya fue como un rollo porque él era como, no me lleven a comer comida mexicana, eso es lleno de grasa, yo necesito una carne magra. Y no, vamos a ir el primer día a comer carnitas, que es como una cosa, un plato lleno. Y él llegó allá todo histérico, esto es lo único que hay en este restaurante, se volvió para el hotel todo bravo, que él necesitaba su carne magra, porque esa gente lleva una dieta. Sí, demasiado estricta para no generar un ápice de grasa, ni una. Pero bueno, conocí cualquier cantidad de gente, si alguno vio esta serie muy célebre de Superman que se llamaba Smallville, conocí el que hacía el papel del papá Luthor. Sí, del papá de Luthor. Sí, creo que tengo una imagen. Lo conocí allá. Conocí a Katrina Lowe, que es la actriz que hizo en la serie de Arrow, Denisa Al Ghul, la hija de Ra's al Ghul. También tuve la oportunidad de verla allá, que también hizo un papel en Spartacus, que también es una muy buena serie. Buenísima. Buenísima. Lástima que el tipo se haya muerto de cáncer. Andy a mí me dolió. Andy me dolió, hasta estos días me duele. Qué señora serie. Pero Andy Whitfield. Me encanta. No sé si has visto hay un documental sobre los últimos meses de él que se llama Be Here Now. Y es por un tatuaje que él se hizo, que era como estar en el momento, porque él aprendió cómo a valorar eso y sus últimos momentos con los hijos. Y es terrible ver cómo él se va transformando y cómo la enfermedad lo va consumiendo. Es bastante, como que lo hace sentir a uno vulnerable. Hasta donde lo vi yo estaba en Netflix. En Netflix, Be Here Now, para que lo vean. Buenísimo. Bueno, entonces volviendo al tema. Ahora voy a hacer un paréntesis también. Además de lo que les había contado, que Giselle, pues bueno, está muy bien rankeada, además de ser periodista, además de ser una persona que en redes sociales no le teme a tomar posiciones. Síganla en Twitter, es un deleite. No, de verdad. Twitter es la porra. No, pero de verdad, porque ya hablaremos de esas posiciones, pero Giselle él también tiene y da opiniones sobre series, sobre cine, sobre música, es amante de los Deftones. Así que realmente eres una persona demasiado agradable para seguir, porque siempre lo sorprende a uno con un comentario sobre una película. No sé si ya te viste de Northman, que le estás haciendo expectativa. Esta semana vamos por esa. Yo y mi afición por la cultura nórdica es demasiado, o sea, pero realmente nos dejas también todas tus redes y también para los piscos que quieran OnlyFans. Bueno, en fin, todo lo que quieran nos lo dejas acá para que te puedan cuña seguir. Radial. Sí, cuña y toda la vaina. Pero simplemente quería hacer ese paréntesis porque pues Giselle tiene un gran criterio artístico sin duda alguna. Puedes seguir, querida Giselle. Bueno, en esas convenciones lógicamente tenía que hacer varias cosas en 2 días. Entonces, pero esas convenciones era enfocada al cómic, a la cultura geek, a la cultura geek. Lo que pasa es que ahí también empieza a ver cosplay, creo que se llaman claro, cosplays. porque es que también había un tema como que en Suicide Girls gustaban mucho ese tipo de sets enfocados a lo geek. Okay. A toda esa cultura de hombre, por ejemplo Star Wars, uno mandar algo de Star Wars era como win. Es como mandar algo hoy de Marvel seguramente, alguna vaina. A la gente le gustaba muchísimo, entonces muchas chicas estaban como en una cosa y la otra. Así que pues la convención por alguna situación dijo esto es afín y las vamos a traer.
En principio eran un par de modelos. O sea, cuando yo llegué, y esto me lo decía el director de talento y me decía, es que antes de que tú llegaras, ese stand era un peladero. O sea, estaba la modelo allá toda como como el meme de Rafa con la cajita con los para que le pongan besitos o yo no sé qué era o alguna cuestión ahí con una cajita, así. Era uno allá sentado esperando a ver quién se... Y los stands de los artistas y esto, pues las cosplayers, eso era una cosa así. Entonces, lógicamente necesitaban como algo que llevara al tema de modelaje alternativo un poquito más allá. Entonces, pues la mayoría de modelos iban y venían. Yo entré y no me fui más. O sea, a mí me llevaban y me volvían a llevar y me volvían a llevar hasta que finalmente un mes... el dueño de la convención me dijo, vente un mes y necesito que me aportes como varias cosas a los eventos pequeños porque vamos a hacer una gira. Ellos tenían un evento muy fuerte que era el de Guadalajara. Guadalajara siempre era como mucha gente y querían empezar a incursionar en otras ciudades. Entonces yo estuve allá y era todos los fines de semana una ciudad diferente. Entonces empezamos a meter otras cuestiones, obviamente había un panel en el cual las modelos iban, respondían preguntas, había como un acercamiento a las personas, se tomaban fotos. 2 días completos en ese trajín de tomarse fotos con la gente, hablar con ellos, responder preguntas y en algún punto decidí que era una buena idea montar un show de burlesque. Muy al concepto parisino. Sí. ¿Cuál fue el conflicto? Empezaron varios problemas por esa época con Suicide Girls. Porque, bueno, para empezar... ¿Con Suicide Girls firmabas algún tipo de contrato, algún tipo de allá, vinculación? si hay algo que yo le abono a Suicide Girls, y eso va a empalmar con otro tema, es que ellos en la parte legal son... ¿impecables? La tienen clarísima. Pero entonces tú firmabas un contrato, algún tipo de... Difícilmente alguien va a tener un problema legal con Suicide Girls y si lo tiene probablemente va a salir perdiendo porque ellos son perfectamente diseñados. Me firmas, sesión de la imagen, no sé qué, o sea, ellos en eso son sumamente estrictos. ¿Y entonces cuál fue el problema que empezó a generarse? Pues todo lo que yo me empecé a dar cuenta, un día que una chica, muy como, ay, que yo amo el staff y ellos me aman a mí, no sé qué, pues por alguna razón la relación empieza a fallar. Y ella empieza a cantar. ¡Ajo madre! Y empezó a contar muchas cosas. Y ella publicó un blog que todas quedamos como... O sea, ese blog... Pero muchas de nosotras, precisamente porque esa convicción de apoyar a las mujeres cuando denuncian algo que no les parece, fue como... Y la chica, pues, varias la querían. Ella es de Portugal. Dijimos, pues la vamos a apoyar. Mira, todas las que la apoyamos nos callaron a las malas. O sea, ustedes van a hablar a favor de esta persona. Al rato tenía yo un correo donde Missy me decía, vemos que ya no estás conforme con la página, entonces mejor sigue por tu camino. Y yo, o sea, es censura. No me vengas con ese paso mental de que, no, vemos que ya no estás conforme, entonces por consideración, sigue por tu... No, es censura, está imado. Y fuera de eso le puse, yo sé que es Sean el que te está enviando. Me gustaría que Sean por una vez en su vida diera la cara después de que tomó una decisión. No me digas. O sea, y yo le dije, yo soy una persona que si yo estudié periodismo en mi país es porque yo no sirvo para quedarme callada. Y me expulsaron. ¿Te expulsaron así? Me expulsaron, yo era el meme de Garfield con ese prohibido. Sí. No me podían ver allá. O sea, y yo, me importa un zapato. Yo continué con mi vida. ¿Y ahí cómo sigue avanzando tu carrera? Entonces yo sigo con el cuento de México. Y afortunadamente la gente de la convención fue como incondicional, fue como, no, tú sigues acá, haz tu show de burlesque, no sé qué. Entonces yo me enfoqué en eso. Pues después estaban enojados porque ellos tenían un show de burlesque por esa época, entonces seguramente yo les quería montar la competencia y yo, perfecto, me están dando un estatus que ni siquiera yo misma me doy, o sea, soy competencia de una página de yo no sé cuánto tiempo de antigüedad y están preocupados porque yo les estoy montando un show de burlesque. ¿Pero quiénes están preocupados? En una convención en México. Los de la misma convención. Los de Suicide Girls. ¡Fue madre! ¿En serio? Porque ellos querían traer una gira por Latinoamérica, entonces supuestamente unas amigas mexicanas y yo éramos las culpables de que ellos no hubiesen podido traer. ¿Y te trataron de fregar legalmente o algo o no?
Es que no había manera. Ni los contratos. Porque yo no estaba copiando nada de lo que ellos estaban haciendo. Aparte, ellos no tienen el derecho de burlesque. Es como decirte, yo no te puedes tomar esa cerveza porque es que yo compré los derechos de la cerveza. Sí, y es mentira. O sea, es como... Sí. Pero mucha intimidación, tratar de manejar la ignorancia para manipular. Claro, yo empecé a darme cuenta de unas cosas que yo dije... ¿Y de cuándo estuviste en Suicide Girls? 2011 como a 2014. Y una entonces cosa se acabó así. Suicide Girls, te quedas. Eso sí, me compraron bastantes sets, me alcanzaron a comprar como 9 sets y yo, chao, me largo con mi plata, hagan con las fotos lo que se les dé la gana. Esa persona ya no existe, porque hay gente que todavía está... otra cosa que ellos hacen, ellos mismos filtran las fotos de las modelos. Ellos mismos. A y las chicas... A vainas X. Bueno, y si a uno se le han pagado, uno dice, bueno... lidia con ello porque tú firmaste todo el cuento. Ellos filtran las fotos sin pagar. Ellos, pero espérate, porque las de las Hopeful son las que no habían nunca tenido un set comprado. Estaban como aspirantes a ser Suicide Girl oficial. Oye. Y esos sets también resultaban por allá. Y nunca les llegaba un peso por eso. Y las fotos hasta en sitios porno y no sé cuántas más vainas. Oiga, ¿Y cómo llegaron a esas conclusiones? ¿Quién? Es que era demasiado lógico, porque cuando tú les decías bloqueen para que no puedan descargar eso, o sea, hay muchas maneras como de poder bloquear, ¿cierto? Obviamente siempre va a haber mañas, pero es que era apenas salía en Member Review, estaban los sets por todo lado. Entonces hay gente que viene y me dice, ay, pero es que yo vi tu foto de Suicide Girls, cariño, empezando porque esa persona pesaba 44 kilos porque yo estaba raquítica. Ajá. En este momento, porque tenía mucho estrés de todo ese tema. En este momento yo peso 62. Te estás pajeando con una persona que ya no existe, subnormal. O sea, ni siquiera tenía culo, qué pena. Pero es así. O sea, era como que la raya era la que uno se daba cuenta que tenía ahí el culo. Sí, claro. Sí, pero si quieres pajearte con eso, dale. O sea, es como de hace 10 años atrás. Ante todo el altruismo, ¿no? O sea, ya me gusta contribuir a la causa, entonces yo, dale. ¿Sí? Pero yo sí les digo, esa persona ya no existe. Claro. Y mal haría yo mirar años atrás y ver que yo inicié en eso y mirarme hoy y pensar que soy la misma persona, porque si es así yo no evolucioné en nada. Yo me quedé suspendida en el tiempo, esperando a que la vida me pasara por encima, porque yo no era nada sin Suicide Girls. No. Esa vez salí de allá, seguí trabajando en mis convenciones y allá... en esas convenciones me fue mejor que en toda mi vida. Hice la plata que no hice acá en Colombia en esos 2 años. Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que... Y fuera de eso descubrí otra cosa. Los ingresos tienen que ser en dólares. Claro. Ahí fue que me di cuenta, porque allá me pagaban en dólares. Claro. Yo llegué acá con mis billetes y mi pago en un sobre en dólares. Y desde ahí yo dije, yo no me devuelvo. Y además te diste cuenta y tenías la posibilidad de comparar un contexto anterior, que era lo de Suicide Girls, que era... Que si tú me lo permites a mí, yo creería que terminan ofreciendo a las mujeres una idea, un modelo, tratar de ofrecerles o mostrarles que pueden suplir esa necesidad de pertenecer a algo en un concepto que ellos mismos se han encargado de poner un pedestal, que es la de Suicide Girl, pero que en el fondo de las cosas termina siendo un escenario mal pago que te afecta a tu salud. Y completamente tóxico, o sea, hasta el día de hoy tengo por ahí un par, por no decir una, completamente obsesionada, pero es que es obsesionada. Ella cree que yo muevo los hilos de todo el mundo. Yo soy Master of Puppets y en parte yo tuve la culpa de que no la pasaran en Suicide Girls, ni que nada en su vida se haya dado. O sea, ningún hombre se enamora de ella por culpa mía. Y todo suscitado de Suicide Girls y uno es como... siguen moviéndolo, ¿no? Y ya después de ¿qué? 4, o sea, 6, 8 años. Suicide Girls está en este país, qué pena, por decirlo así. Las que estén intentando muy bien, muy buena suerte. Cada quien verá qué hace, pero te digo, en este punto eso está más muerto que la carrera de Gali Galiano o Marvel. El más prolífico. O sea, no, o sea, en serio esa gente ya es como que hablan de eso y ¿qué? O sea, si antes la gente no sabía, muchas personas que era eso, en el momento que esto estuvo en la cúspide, ¿qué fue lo que pasó? Se hicieron unas fiestas y salió todo el mundo agarrado. Bueno, eso fue lo que pasó. Pues. Entonces, capítulo cerrado, continuó con las convenciones. Pero cuéntame un poquito el tema del burlesque, cómo funcionaba, cómo era el show, qué era lo que hacías. Bueno, el burlesque lógicamente enfocado hacia lo que queríamos hacer por la índole que nosotros veníamos, que era una página de soft porn, o sea,
Nos voy a poner a comer maíz suave. Bueno, de la tica. se me cruza, sí, se me cruza el cable. Entonces, básicamente lo mismo. Yo manejaba una estructura parecida a lo que sucedía en los sets, que era empezar con ropa, porque eso es el burlesque. El burlesque es como... Ilústranos, por favor, a todos. Palabras castas. Vamos a decir que es un striptease más clasudo. Ok. Así lo voy a poner. Okay. Ahora sí vamos... Muy parecido al Moulin Rouge. Sí, pero si vamos a ir al principio, a por qué nace el burlesque, como cualquier manifestación artística, surge como una respuesta a algo. Ok. El arte es una respuesta a alguna situación. De pronto es una herramienta para decir algo que yo no podría decir en un contexto con todas las letras. Que yo puedo salir y yo, no me gusta esto. Pero por alguna situación no lo puedo decir. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente usaba el arte. Uh-huh. Pasó con el expresionismo alemán durante la época de guerras mundiales, uh-huh, que es donde nace toda la corriente expresionista y donde luego eso tenemos parámetros hasta el cine de hoy, porque personajes como Nosferatu, uh-huh, o incluso la estética que manejamos en películas como Texas Chainsaw Massacre de 2003, uh-huh, viene del expresionismo alemán, okay, por allá de Metrópolis, del gabinete del doctor Caligari, de todo eso, que eran como unas figurines ahí todos medio raros, pero en ese tiempo era un tema terrorífico para la gente. Claro. Era bastante raro de ver todo eso, o un vampiro, el tipo ahí con sus super ojeras y matando gente. Eso era un tema bastante escabroso, pero es que las épocas de guerra eran épocas de terror. Sin duda. Entonces estaban, digamos que, manejando un discurso por medio del cine. Lo mismo pasa con el burlesque. En el burlesque, inicialmente había muchas mujeres vestidas de hombres. Ah, sí. Porque era esa cuestión como de que los hombres tenían ciertos privilegios, entonces, y era como tabú. Por ejemplo, tú ves a las pin-ups de los 50s y ellas salen con unos vestidos de baño muy recatados, pero sí, en esa época era un escándalo. Ah, no, mostrar pantorrilla para arriba era... Entonces las pin-ups, por eso sale la mano de la mujer haciendo como el símbolo de fuerza con el brazo que dice "You can do it", que es como, y vestida como de un obrero, sí, entre comillas. Sí. Esa es una imagen emblemática dentro del movimiento pin-up que también está relacionado por ahí indirectamente con el burlesque. Por eso vemos hoy en día personajes como una ex de Marilyn Manson, Dita Von Teese, que es una de las chicas pin-ups más famosas del mundo, y hace un acto que está como bañándose en una copa de champán gigante y, sí, y sale, eso es. El que replicó la Kardashian también. Eso es burlesque clásico. Con esas mega nalgotas, ese culazo con una botella de champaña. Y vas a ver que la belleza, o sea, el estereotipo de Dita Von Teese es muy clásico. Ella, uh-huh, es muy... elegante, es una... Ella es un espíritu viejo, lo que yo llamo un espíritu viejo, que es como gente que yo la catalogo así porque siento que está atrapada en una época, uh-huh, que de pronto no es la de ella. Sí. Ella es un espíritu viejo. Entonces, ella, si uno quiere identificar esa estética, Dita Von Teese es un buen ejemplo. Entonces, el burlesque en principio es para enviar un mensaje. Las mujeres también podemos hacer cosas que los hombres hacen. Y lo podemos llevar a un escenario teatral, por eso se llama burlesque, a una burla, a una sátira. Pero también manejando el tema de la sensualidad. En principio no era tan así, era más burlesco, como su nombre lo indica. Ya después, entonces ya se volvió un tema más de sensualidad. Y ahora conocemos grandes artistas de burlesque que hacen diferentes actos, algunos célebres como el de la copa de champán de Dita Von Teese, pero pues la idea es transmitir un concepto de sensualidad muy clasudo, muy cuidado, muy... Sí, aunque también hay cosas, por ejemplo, el burlesque de Suicide Girls a mí me pareció una cosa que nada que ver con ese concepto. Que ver con el concepto. O sea, era otra cosa, pero bueno, pues todo era una cosa muy distinta, respetable, a mucha gente le gustaba. Pero el burlesque en su esencia no está muy cercano a eso. Ok. En su concepto, su construcción. Lo que hicimos nosotros para hacer algo como más moderno, porque sabíamos que de pronto un público acá en Latinoamérica, eso en Estados Unidos funciona al pelo, ese burlesque clásico. Y uno puede ganar muy buena plata haciendo eso. Pero acá en Latinoamérica la gente no conoce esa vaina. Entonces le toca a uno como volverla un poquito más acá, algo más tangible. Entonces lo que se nos ocurrió fue cómo empezar a manejar temáticas. Ok. Y
La primera temática que hicimos, que es la que más recuerdo, fue sobre Tarantino. Fueron grandes obras de Tarantino. Entonces replicamos escenas como la de Salma Hayek en From Dusk Till Dawn, en la cual le da con el pie, le pone el pie en la boca, creo que es, no me acuerdo, creo si es a Tarantino o si es a George Clooney, no lo recuerdo bien, le pone el pie y le da cerveza, porque Quentin Tarantino tiene una fijación con los pies. Ok. Lo aprendo ahorita. Si tú vas por las películas de Quentin Tarantino vas a ver, y es obvio, hay unas tomas... No, es que yo soy un bruto ignorante en temas de cine, o sea, de verdad. Pero, o sea, si a mí me hablan de Tarantino, no piensa en el tema violento y la vaina, en lo icónico de Kill Bill y demás, pero hasta ahí llego, soy un burrazo. Bueno, él, para empezar, tiene como un respeto por la forma femenina y por las mujeres fuertes. De ahí su como veneración, que ve como una musa a Uma Thurman. ¿Sí? Que es la famosa del traje amarillo, la esposa o Black Mamba, o bueno, porque tiene varios nombres en Kill Bill. Entonces, de ahí que él tenga una veneración, es como su musa, una de sus musas, Uma Thurman. Entonces quisimos hacer, dijimos, bueno, Tarantino le da como una relevancia a lo que es lo femenino, a lo que son los pies de la mujer. Sería chévere. Entonces, pues, una hacía el número de Salma Hayek, otra hizo el número de Vanessa Ferlito en Death Proof, que están como en un bar en medio de la nada, y ella le hace un lap dance a... Se me olvidó ahorita el nombre del actor, pero bueno, le hace un lap dance que para mí es uno de los lap dance más sensuales de la historia del cine. Es muy, muy icónico, por más de que no es de las películas más conocidas ni de las mejores de Quentin Tarantino. Entonces, pues yo dije, bueno, esto puede ser afín, entonces tratamos de hacer algo... Vas a aterrizarlo a lo latino. Claro, más acá, un poco más sucio, por decirlo así. Sí, un poco más tosco, más burdo tal vez. Bueno, entonces lo hicimos y gustó. Pero vuelvo al tema de la cultura telenovelesca latinoamericana. ¿Y ahí qué pasó? Dependiendo de la historia, entonces yo no sé, yo no era Mariela del Barrio porque es que yo detesto el papel de víctima. Yo detesto la gente que, ay, pobrecita yo, todo el mundo me hace, soy la víctima de todo el mundo. Por lo general esa gente la que es el problema es ella. Sí, totalmente. Entonces... Yo detesto... Porque siempre son las víctimas de todos. De todos. Y uno, pero si has tenido problemas con todo el mundo, ¿de qué estás hablando? O sea, el problema eres tú. Exacto, cuando Pepito, Ramirito, Camilito, Ana, Sofía tienen problemas contigo, tal vez el problema no es de ellos, sino eres tú. Porque es con todo el mundo. O sea, es una tendencia. ¿Y entonces qué pasó? Una de las chicas con las que estaba trabajando... De las que venían también de Suicide Girl. Sí, mexicana, me cogió entre ojos. O sea, fue como que... Y lo peor fue que yo le conseguí ese trabajo. Fue madre. Yo de boba, ella estaba pasando por un momento muy difícil, porque yo soy experta en eso. Yo ayudo a la gente y luego me empiezan a tirar. A los meses me están tirando mierda o hablando mal de mí. Yo soy como... ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué pasó, Sosita? Pero igual lo sigo haciendo porque creo que eso habla tanto de mí como de ellos. Entonces yo no... O sea, mis principios y mis convicciones no tienen que cambiar porque la gente sea mala con uno. De acuerdo. O porque la gente pague mal. Entonces, bueno, creo que a lo largo de los años los hechos han demostrado que la vida me termina devolviendo a mí algo que yo hice bueno y pues en la mayoría de las ocasiones esas personas no están bien. Entonces, esta chica me hizo sacar básicamente la convención. Ok, ¿cuánto duraste en la convención trabajando? Como 2 años y medio. O sea, estamos hablando de que terminaste en Suicide Girl. Pero fue como cruzado. Y la convención duré como hasta 2015. Ok, 2015. Digamos que a veces, mira, hay una cosa que yo no voy a hacer y es que yo no voy a, por más de que me mueva en este tema de contenido para adultos, yo no voy a negociar lo que yo quiero lograr por medio de sexo. O sea, me parece una cosa como... o sea... Pero es que termina siendo un tema de principios. De hecho, también. sí, porque es que cuando una mujer, por ejemplo, se dedica a la prostitución o algo así, o incluso las chicas que son escorts o prepagos, lo cual es completamente respetable, pues finalmente lo están haciendo por una retribución económica y para ellas es un trabajo y es su ingreso y eso va acorde con digamos, con sus convicciones y ellas no están haciendo nada que, digamos, vaya en contra de su dignidad, contrario a lo que la gente piensa, porque lo están haciendo en sus 5 sentidos,
porque obviamente hay casos en que no, desafortunadamente, por eso es conveniente la legalización, para que las personas que no quieren hacer eso y están siendo obligadas, no sean más obligadas a hacer cosas que no quieren hacer. Pero las chicas que hacen eso en franca lid y que lo hacen libremente, está perfecto. Pero cuando una persona, por ejemplo, tiene que conseguir mantener un trabajo o algo así por medio del sexo, eso me parece como una cuestión... Eso sí me parece degradante. No, eso sí me parece degradante. Entonces es algo que yo no voy a hacer. Probablemente en algún punto, cuando empezamos como a hacer más, yo se lo dije así al dueño, le dije, es que yo ya no soy un invitado, yo soy una comadre de ustedes, porque ya me trataban como si fuera pues de la familia. Y chévere por un lado, pero por el otro lado eso suscitó conflictos, problemas. No, y suscita envidias, y suscita especulaciones, y hay personas que viven enfermas de envidia. Exacto, entonces hubo una convención en que, bueno, nos vamos todos los que ya somos como amiguis de la convención a tomar en un bar allá en Acapulco. Y ese día una de estas personas se puso hasta las manos y típico hasta que empiezan... Es una mega rasca. Sí, empezó a revolver todo porque el dueño le daba y ella por quedar bien empezó y yo así. A mí me pasaban cerveza y yo la pasaba por debajo. A un pelado se la pasaba y él iba y la botaba. Y yo me hacía la que estaba tomando y yo hacía así, no sé qué, X. Y la otra sí se tomaba cuánta cosa. Pues obviamente se puso re mal. Y eso en ese rifirrafe, digamos. Hubo manoseos, hubo de todo. Y yo así. Eso que uno sobrio cuando todo el mundo está como patas arriba y uno es así mirando como de... O sea, es de locos, del planeta de los simios. Sí. Y yo así, pero ¿qué está pasando? Y yo veía que le pasaba la mano y yo así. Y esa fue la misma pues, persona. Curiosamente, después de eso, me empiezan a hacer a mí el cajón. Y entonces... Y yo dije, ok, si voy a perder las cosas por eso, dale. No será ni la primera ni la última vez. Sí, claro. No, y no será la primera y la última vez que existan actos injustos y no va a ser la primera. Y no será ni la primera ni la última vez que me sacan de un sitio por no quedarme callado, por no dejarme. Pasó en Suicide Girls, pasó ahí y me pasó con el único empleo que he tenido fijo en mi vida, porque el resto siempre he querido depender de mí misma y no tener que como recibir órdenes de un jefe y cumplir horarios y eso no, o sea, como que yo siempre he querido hacer mis cosas a mi ritmo. Querida Giselle, entonces sales de la convención, una mierda. Disfrutabas lo del burlesque, supongo. Todo en esa convención, como concepto, la gente, todo. Porque como concepto, desde lo artístico, era súper interdisciplinar. Lo que tú me decías, había sátira, había la posibilidad de que tú mostraras y te dejaras influenciar de películas. O sea, claro, el concepto me lo dejaba libre, y era un concepto complejo, era realmente un concepto que más allá de la sensualidad, la sexualidad, que termina siendo un gran complemento del asunto, tenía un componente artístico, de análisis, para personas que realmente fueran entendidas de eso. Después de eso, ¿qué pasa? Bueno, estás en México, estás en Colombia, sales de eso, perdón. No, fresca. Yo tenía otra convención pendiente en Ciudad de México. Con ellos mismos. Y ahí fue cuando se armó, porque entonces yo les dije, esta persona me hizo a mí un comentario. A mí me gusta fijarme mucho en el lenguaje de las personas. No solamente en la manera en que se expresan, sino el lenguaje no corporal. O sea, todo eso me gusta mucho analizarlo. No solamente por lo que yo estudié, sino porque es como una manera de dejarme saber muchas cosas de las intenciones de alguien. Entonces yo eso lo analizo demasiado. Y un día que estábamos regresando el último show de burlesque y me dijo así, delante de uno de los pelados del staff, revisa la maleta, no sea que te metan algo para que no te dejen pasar. Uy, pero pesada la vuelta. Y ¿no? yo... Uy, ¿cómo así? Imagínate, yo había ido todas las veces en México, había ido todas las veces sola. El primer país del que yo salgo a hacer algo así fue en México. Afortunadamente nunca tuve una experiencia contraproducente entrando a México, siempre me trataron bien, cosas de rutina, a veces le hablan a uno el equipaje, pero siempre fueron súper amables conmigo, yo les conversaba, me empezaban a preguntar por mis tatuajes y yo no, mira, te puedes tatuar con tal tatuador mío viene tantas veces al año, X, o sea, yo muy tranquila. Entonces siempre fue muy bien, o sea, México fue un país que me trató a mí de manera increíble. Yo creo que los pocos países donde yo diría me voy para algún lado, me voy para México porque allá me siento como en casa.
Y me dice eso, pues obviamente yo quedé, entonces yo le digo al dueño, mira, yo sé que yo tengo un compromiso con ustedes, pero yo necesito que ustedes me permitan tener una persona de mi confianza todo el tiempo con mis cosas por este y este comentario que hizo esa persona. Me dijo, a mí no me consta que ella haya hecho ese comentario. Y ahí ya se generó la Y ruptura, yo, pues, total de la... entonces si quieres llevar a alguien, tú le pagas la entrada no sé qué, y aparte para eso están los del staff. Y yo me quedé, perdón, pero si ustedes no me pueden dar a mí las condiciones de seguridad para viajar a un país ajeno y siendo mujer colombiana y estando sola, no puedo ir. Suerte. Y entonces ahí se finita. Entonces yo hice, obviamente tengo en muy alta estima mi nombre y como los compromisos que yo adquiero. Ajá. Incluso una convención en que yo estaba muy enferma y viajé enferma, porque para mí el cumplimiento es algo como súper importante. Entonces yo hablé con un amigo, mi mejor amigo que es abogado, por cierto, también. Entonces le dije, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le comunico a la gente esto sin que me signifique un problema? Y él me ayudó a hacer un comunicado y todo el cuento. Entonces yo pues les dije, no puedo asistir, tal cosa. Hasta ahí, ni más. Para cerrar el tema del burlesque, en las diferentes convenciones, ¿había desnudez también? No. Era simplemente algo... Uno salía, lo máximo era con la ropa interior abajo y con nipple covers, que son como unos cositos que te pones encima de los pezones. Okay. Y para burles muchas veces vienen con una borla, que es una cosita para hacer así cuando tú te mueves. La de los entonces Simpson que sale una vez en el capítulo, creo que es de Brasil, yo no me acuerdo, y que sale la vieja feliz bailando ahí con una garota. Empieza y le da vuelta. Eso se llama tassel twirling, esa práctica. Otra cosa nueva, el tassel twirling. Bueno, y entonces ahí, quería decir... Pues yo dije, bueno, ahora a levantar este ingreso. 2015. A levantar este ingreso porque pues era un ingreso importante. Claro, no, y además que si tú me dices que, bueno, tuviste tu trabajo en redes, después pasaste a Suicide Girls, y después de Suicide Girls hubo como un cambio ostensible en temas de ingresos y demás, tenías que suplirlo de alguna forma. ¿Cómo lo hiciste? Además que yo estuve allá, regresé, era 2015 y pues obviamente los trabajos que yo había tenido acá en Colombia, los trabajos con agencia eran mal pagos en realidad. Sí. Y fuera de eso eran 6 meses a veces peleando que porque tu cuenta de cobro no sé cuántos días y uno allá peleando de págate mi plata. Sí. Tengo hambre. Sí. No, mentiras, Sí, tampoco sí. hasta allá, pero uno ya como Pero uno uy, no, o sea, cerca, uno viéndola cerca. no, o sea, llegó un punto en que yo dije, no más con esas agencias, y siendo que incluso una agencia muy prestigiosa acá, porque yo llegué a trabajar incluso con Sancho, y otra agencia muy prestigiosa acá, el dueño me decía, ven a trabajar con nosotros acá fijo, y yo le dije, ¿usted cree que yo voy a venir acá todos los días a las 8 de la mañana y cuando estén en licitación de alguna marca o algo, salir quién sabe a qué hora solamente porque soy parte de la agencia? Y, o sea, cuando yo ya mi trabajo lo hago en... Sí, totalmente. A mí no me gusta la hora nalga. No, sí, y entonces es que hay yo perfiles de personas, hay gente que está hecha para exacto, trabajar, entonces yo dije no. para la seguridad, la y me dijo, es que familiar, queremos trabajo. que manejes aparte, 8 cuentas de Axe, después de cómo nos fue con Axe, son 8 cuentas y me pagaban lo de una y yo, o sea, es que la gente también es como que... Entonces, acá entra una disyuntiva, y es que vuelvo al tema de no volver hacia atrás. Yo no iba a alcanzar un tope que... Y no ya sabes mejorar tus condiciones, sin duda. Llego un mes de trabajar en México y eso que gasté bastante, porque a mí ellos no me pagaron un Airbnb sino hotel, entonces eso implicaba que yo tenía que comer en la calle, todo eso, transportarme, todas esas vainas. Me daban una manutención diaria, pero era igual, en México el costo de vida es más bajo. Pero igual, entonces yo dije como, ok, de todas maneras yo comía, todo lo que necesitaba yo lo hacía. Y me volví como con 12 millones de pesos libres acá de trabajar un mes. Y trabajaba los fines de semana y algunos días entre semana que una sesión de fotos o algo así. Una liguita de sueldo. Dije, no existe el menor peligro. Y ahí es cuando yo le empiezo a meter la pata a la creación de contenido. Yo pasé por varias plataformas. Pasé por una que se llamaba ConnectPal, que era pichísima, no servía para nada. ConnectPal, ok. No la usaba casi nadie, pero me convenía. En el 2015, ¿cómo funcionaban esas plataformas? Pues esta plataforma está construida de una manera muy, o sea, arcaica.
las imágenes cargan terrible y todo, pero pues yo cobraba barato en esa época. Y pues hacía algo como muy experimental, a ver muy amateur, qué pasaba. puede Sí, denominarse a de ver esa qué manera. pasaba. Y nada, eran fotos profesionales ni nada. Yo lo ponía ahí. Seguías en fotos. Y seguía con mis fotos y todo el cuento. Y me llegaba mi dinero. Entonces, ¿cómo Esa la funciona? Tú mantuve como llegaste, hasta había 2017. un fotógrafo, te toma fotos, se venden en paquetes. ¿En dónde? ¿En esa plataforma? No, ya con Ecpal eso ya era uno. O sea, Uno solo. Haga lo que quiera, como lo quiera hacer. webcam. No, yo nunca he incursionado en ese terreno. Ok. Y acá viene otro tema. Y es que, bueno, a veces la gente cuando me pregunta, yo le digo, no me llama mucho la atención eso. Es como, ay, tú estás despreciando a las que trabajan. No, ¿Pero qué? al contrario, las personas que trabajan en webcam, me parece que es de las áreas más Pero complicadas. Giselle, explícanos una cosa. ¿Qué es una webcam? Bueno, una webcam es un aparato de video que tú pones encima Un computador. del computador. Pero Porque hay algunas empezar que por un dicen, momento. yo soy ¿De qué? webcam. Y yo digo, ¿eres un transformer? O sea, te conviertes en webcam de repente, O sea, como que llega la noche y ¡suas! Y soy una webcam. Y uno, ¿Es modelo webcam? webcam, hermanos míos, es sustantivo, no verbo, como diría Arjona. O sea, al Perfectamente. revés, pero bueno. Sí, Es un sustantivo. Exacto, sí. Entonces, si yo quiero, hay varias maneras. Cam girl, Ok, webcamer, ok. modelo webcam, o sea, varias denominaciones, pero webcam a solas. Ok, perfecto. Pero no te puedo juzgar porque, como digo, he visto No, algunas que trabajan en eso y ignorancia dicen, total. yo soy webcam, y yo soy como, Ignorancia bueno, total. el punto. Estas chicas, la verdad, yo les admiro la tenacidad porque tienen que estar un mínimo, dentro de lo que yo he visto, por lo menos cuando ellas están empezando, y cuando es en estudios es incluso más tiempo, porque hay algunas que tienen turnos de 6, de 8 horas, dependiendo de cuánto ellas quieran transmitir para poder subir su ingreso. ¿Seguidas? Sí, es terrible, o sea, es tenaz. Uno ahí que se inventa, o sea, yo me imagino ahí mi primer día de webcam, No, yo y duermo además 3 horas que- y las otras 3 me levanto. Y además o sea, que físicamente es agotador. no, es tenaz. 8 horas. O sea, pegándose aparte, por polvos, ejemplo, de hacerse el amorcito solo. te con pongo un algún visual. ejemplo. Si tú estás ahí con esta luz, estas luces son súper cansonas. Si la chica en la Muchas gracias. mayoría de en la mayoría, no, es que en términos generales Pa' abogado sirve. esta luz no es muy buena, o sea, como un estar expuesto Sí, claro, sí, largos periodos. Ahora estoy hablándote solo de esta luz, pero cuando tú miras las chicas que transmiten, por ejemplo, los estudios, la mayoría de estudios, obviamente el espacio de trabajo de ellas es cerrado, no hay entrada de luz natural, es un cuarto, pero es cerrado. Entonces está ahí la luz, bueno, todo eso. Entonces tienen no sé cuántas luces encima. Uy, eso lo de... Mira, o sea, yo a veces me pongo la luz para hacer fotos y yo resulto con esa cabeza como de... Con o un sea, dolor de cabeza. uy, hijo de no, es madre, que perdido y es todo. pesado. Es pesado. Entonces estar ahí con el computador, pendiente de responderle a la gente. Siempre sonriente. Eso implica que tú tienes como un contacto directo con la gente. Claro, y usted la hablando- gente... Ahora, otro tema. Cuando entran a las páginas, cuando una persona entra a una página de estas, entonces en las primeras páginas aparecen las salas que tienen más gente, o sea, como más llamativo. Entonces, para que tú estés allá, tienes que ponerle mucho empeño a lo que estás haciendo, y en la medida que tú aparezcas en primeras páginas, pues más gente te va a llegar. Claro. Y más posibilidad tienes de plata. No es como que uno Ahí llega a la digamos que webcam. Tu ingreso depende de lo que te den en la sesión. Y me imagino que una parte, obviamente. Bueno, va para ahora el estudio. hay dos derivaciones también. Y bueno, conozco el tema porque, como te digo, tengo tanto amigas Sí, que sí, llevan sí. mucho tiempo, o sea, años, te estoy hablando de más de 10 años algunas. O sea, son de las primeras que empezaron acá. Y tengo otras amigas, tengo una amiga que capacita y tengo otras que son monitoras. Ok. O sea que. El monitor es el que cuando están trabajando en estudio, aunque algunas también lo hacen remoto, porque algunas trabajan con estudio pero trabajan remoto. Entonces el monitor del estudio les está enviando gente. Él les envía tráfico. Ok. Ese es ok, como ok. y estar pendiente como de que no infrinja las normas, o como que están muy dormidas y es como, oye, haz esto, Hijo de puta, párate, después de- o sea, es un tema. Y a ver, hablemoslo sin tabús. Ahora Entonces, la son 8 horas inversión, con la inversión de que consoladores, tienes con- que pensar en tus atuendos, no está, porque es que no es como cuando uno está en la casa con el peinado y hacer las tajadas Con el y vestido mañanerito del y vestido desechable.
Sí, en pinta indigente. O sea, no, claro. te digo, a mí OnlyFans me encanta porque yo tengo esa posibilidad y él está de testigo. Yo me la paso con el peinado de hacer las tajadas y yo no estoy haciendo fotos, yo estoy con el peinado de hacer las tajadas y pinta de indigente. Porque es lo más cómodo para mí. Sí, o sea, claro. el hecho de pensar que me tengo que estar todos los días, por lo menos 6 días a la semana, arreglándome, pensando en una pinta, o sea, es como que, wow. Es complejo. Y eso termina siendo lo que tú admiras y respetas de esas personas. O sea, es que es una cosa, aparte que en las web, o sea, hay una gente repesada que se ve en esas páginas. Entonces, ellas tienen la página pública, que es donde, por ejemplo, una de las que más usan es una que se llama Chaturbate. Entonces, esa página son páginas públicas. Eso quiere decir que la gente entra. Pero entonces las chicas lo manejan de esta manera, pues las que son sensatas en su manejo, porque hay algunas que regalan los shows por desesperación para que la gente entre a su sala y ahí es cuando empezamos, en todas las áreas de trabajo. Sí, el que se regala, el que perratea, se caga en todo, qué pena, sí, pero claro. se caga en todos los demás, porque aparte de estarse torpedeando su propio negocio, también le está torpedeando el de uno. Y eso abunda en ese mercado, desgraciadamente. Okay. Pero hay chicas que ya son muy inteligentes, muy astutas en ese tema. Entonces ellas son tantos tokens para quitarme tal cosa, tantos tokens para... Y ahí escala y escala. ¿Tú tienes conocimiento de cuáles países son donde más se conectan? Sé que estadísticamente lo último que estaba mirando, y estoy hablando de mercado de contenido para adultos en general. Okay. Tanto webcams como las webcams como OnlyFans o cualquier ese tipo de plataformas. Pero principalmente la base de esa estadística son las chicas que trabajan en las webcams. Entonces, rusas, ucranianas y por allá en el 3 o algo están las colombianas. Juepucha. ¿Rusas y ucranianas? Colombia. Oiga, qué jodido ahorita hijo de madre, no me imagino. Colombia le representa en la parte de impuestos, bueno, lo que pagan los estudios, todo ese cuento, a este país, creo que el año pasado, a 2020, más de $1 billón de dólares. Entonces, o sea, ¿por qué? No entiendo la gente que empieza a criticar eso. O sea, finalmente eso le está trayendo un ingreso importante al país, que estoy segura que lo que tú estás haciendo, sin despreciar lo que cada persona haga, muy difícilmente ahora están los que critican eso, mientras que le sacan a la mamá la plata de la pensión, del cajón. Claro. Y están peleando porque ¿tú por qué haces eso? Cariño, estás enojado, es porque tú no puedes pagar. O sea, ¿cuál es el problema? O porque alguna webcamer te dijo, o porque alguna chica que hacía OnlyFans te dijo, no me jodas, no quiero saber nada de ti, no quiero salir contigo. O sea, no entiendo cuál es el ardor. Es como que les levanta una escarapela que tienen pegada a la nuel a algunas personas y uno es como, o sea, ¿en qué te afecta? Claro. Es mi pregunta. ¿Sabes cuál es la única condición en que afecta? Mira, por ejemplo, si una mujer está criticando, si el papá de tus bendiciones, al que le tienes demanda por alimentos, no te pasa lo de la cuota y está pagando webcamers, ahí sí. Critica. Ahí sí lo tienen que joder, ¿qué hacen? Agárralo de las orejas y revoléalo. Sí. Pero de resto es como que les importa si la gente quiere gastar su plata en eso. Por eso, por eso mi percepción es completamente, y creo que ya lo sabes por muchas cosas que publico, es netamente para cualquier cosa y políticamente liberal. Porque es que el proyecto irrestricto por el proyecto de vida de la otra persona, siempre y cuando estén los parámetros de la legalidad, debe ser innegociable. Y en la medida en la que el Estado menos se te meta en lo que tú tienes que hacer, en la medida que eso no afecte a terceros y no joda a nadie, déjense de joder la puta vida. Aparte, déjense de joder, porque es que naturalmente en el fondo de las cosas, en algo que hablábamos ahorita, es que es el mismo tema de las drogas, es el mismo tema de perseguir a las mujeres por abortar penalmente, es el tema de cómo el Estado va a venir a decirme cómo tengo que morir yo. Entonces, si yo no me muero dentro del concepto de la muerte natural y que la gente se va yendo de una manera, hay gente sufriendo mientras un congresista viene y le dice a uno que solo me puedo morir de acuerdo como dice la religión cristiana. Coman mierda. Eso es lo que termina haciendo las cosas. Entonces le termina mintiendo a la gente en sus proyectos de vida a decirle qué puede hacer o qué no puede hacer. Hasta dónde puede ganar, hasta dónde no puede ganar, qué puede comprar, qué no puede comprar.
en la medida que los gobiernos sean más restrictivos en la libertad de los países son más atrasados. Los países más ricos son los países que tienen más libertades económicas. Claro, porque es que entiendes porque finalmente el Estado tiene que meterse en lo indispensable. Claro. Yo soy minarquista, 100%. No, el Estado para lo indispensable. Sí, y hay unas intervenciones que se tienen que hacer en algunos puntos muy particulares, pero no se le metan a la gente en los pajazos, no se le meta a la gente en cómo trata de disfrutar su sexualidad y en qué invierte su dinero. O incluso en qué quiere ahorrar, porque cuando yo pasé por Argentina, yo viví 3 años en Argentina y yo vi unas cosas que yo decía, esta gente vive en la Edad Media. O sea, que incluso te dicen cuántos dólares puedes tener, porque hay un cepo cambiario en que tú no puedes comprar más de $200, 200 y pucho al mes. O que le tuvieron que meter control de precios a la carne. A la carne. Que es un país de asados, un país ganadero, es un país ¿Por qué gaucho. pasó eso? Por subir los aranceles. De acuerdo. Pero creen que es una idea fantástica. Y acá nos dicen la fantástica. belleza de Petro, que va a entrar a suplir 6.000 toneladas de maíz. Esa fue la última genialidad Que con la que que salió. el maíz- Porque había que coger la producción Y porque colombiana. según los historiadores están equivocados. El maíz no es mexicano, el maíz es de acá. Sí, no, es una locura. O sea, Es una locura. yo la verdad pienso que los políticos, qué pena que lo diga, pero son una plaga. Para mí no son más que parásitos estatales, independientemente de si eres de derecha, de izquierda, bajito, alto, gordo, flaco. Todos son la misma gata pero revolcada. Lo que pasa es que para mí, y más en los países latinoamericanos, lo que hay que evitar son los que tienen más políticas hiperinflacionarias. Porque si te llevan a una hiperinflación, estás hasta las manos. Si te empiezan a imprimir billetes, yo eso lo viví en Argentina. Devaluaron el peso, al peso argentino le han quitado ceros los que quieras. Eso no ha pasado acá todavía. ¿Qué pasó en Venezuela? Tengo familia en Venezuela todavía atrapada. Pues es que les tocó pasar de Bolívar fuerte a tratar de aceptar el mercado negro de dólares para que... Ya están en dolarización, Sí, porque es la única claro. manera que el político no coja el Banco Claro. Central de billetera De acuerdo. y empiece a imprimir. Así es. Es la única manera. Querida Giselle, entonces empezaste en Pay, yo no sé qué, ¿cómo se llamaba? En esa? Conectpal. En Conectpal. ¿Cómo Paralelamente vas a solucionar? tenía uno que se llamaba Patreon, pero Patreon. acá empezamos con el Patreon es famoso, ¿no? Sí. O sea, es como que a ti te paguen por alguna vaina. Claro, Patreon, o digamos la traducción literal de la palabra Patreon Patrón. es mecenas. Ah, no, mecenas, sí. Es un mecenas. La figura del mecenas desde épocas El inmemorables mecenas es como un medieval, patrocinador, que, claro. que patrocinaba el ERTE, que patrocinaba Ajá. la ciencia, lo que fueron los Medici con Leonardo. Toda esa gente tuvo mecenas. Entonces, esa plataforma para la gente que quiere hacer, digamos, arte o algo es muy ventajosa. Pero acá es donde empieza todo el problema con la persecución hacia cierto tipo de contenido en Internet. Porque Patreon fue uno de los primeros a los que le dispararon porque había muchas chicas ya haciendo contenido subido de tono, comillas. Ellos tenían una regla, supongo. Y algo. entonces, hasta un punto lo permitía, hasta que cambiaron las políticas. ¿Por qué? Por amenaza de desmonetización de Mastercard y Visa. Que ya vamos para esa vaina, ¿no? Exacto. Ahí Entonces, es donde Patreon- empezó en madre, Patreon, pero Patreon también. pero sin saber por qué. Simplemente es como, hay muchas mujeres allá desnudándose y mostrando el hoyo soplador. Vamos a quitar. Ese no lo había yo. Yo le he puesto el Aníbal. El Anuel, Ortiz. el cortachurros, el jeta de abuela. El jeta de abuela. El cortachurro. El jeta de abuela. El numera, no, el asterisco. El asterisco, el sin esquinas, sin el siempre esquinas, sucio. Sí, y cuando lo manda complejo uno, el Aníbal Ortiz, pero no, bueno. El pero- Anastasio. Ese no. En fin. El Ortiz. Es El bellísimo. Hortensio. El Ortiz, el Orto. Pero bueno, y entonces habían una cantidad de mujeres mostrando el orto y Entonces, les pareció no. escandaloso. No, discúlpame, pero tienes que cambiar tus políticas y tienen que hacer tasteful nudity. ¿Qué es tasteful nudity? O sea, eso es completamente ambiguo dependiendo del dueño del aviso. O sea, Tasteful nudity. nudity. Sí. Entonces, ahí empezó el lío. Que también estaba por allá involucrado detrás al mismo tiempo casi Tumblr, que era cuando Tumblr estaba lleno de gifs sexuales y los prohibieron. Ya nada sexual y Tumblr se perdió. Ok. Tumblr ya no existe porque Tumblr era eso. Entonces, lo mismo. La herramienta que usan siempre es la desmonetización. Entonces, esta gente que no le gusta ese tipo de contenido, que tiene tanta moral que la tiene doble,
se van a los bancos, que son organizaciones profundamente conservadoras, y les dicen, no, mira, es que esto es inmoral por tal y tal cosa, y adicional utilizan siempre la retahíla de es que eso contribuye con el tráfico sexual y la trata de personas. Ese ha sido el discurso desde tiempos inmemorables. Pero ese es un tema que quiero hablar contigo un poquito más adelante. Terminemos si quieres lo que es el tema de tu Patreon carrera. me sacaron de ahí por eso, porque yo quería mostrar el hoyo soplador y no me dejaban. Entonces yo dije, ya pasaste el burlesque y dije, nada, vamos a subir esta cosa. Sí, no, esto no está funcionando más. No están viendo nada que no hayan visto en Suicide Girls, aunque era raquítica, insisten en pajearse con ese palo. Entonces, en fin, toca subir el nivel. Pero no llegué al punto de las web, porque como te digo, no es por lo que pasa en las webcams como tal, sino el nivel de exigencia y el desgaste mental, físico, el tipo de gente que llega ya porque llega a veces una gente. También algunas manejan páginas privadas que dicen que las páginas privadas incluso son más complejas porque llega gente con unas peticiones. Claro, bárbaras. Entonces hay que tener una vaina, de hecho muchos estudios, y creo que la mayoría debería tener psicólogo. Porque es que ese tema de manejar esa gente es difícil. O sea, la gente dice, no, eso es fácil, cualquiera lo hace. Uno dice, claro, es súper fácil trabajar con clientes o con gente que trabaja con clientes. Llame al servicio al cliente de Claro y luego hablamos. A ver si le parece muy chévere. Cada uno tiene una muy señora bacano. Patricia en el fondo de su corazón dispuesto uno ahí a estallar. 3 horas... Música, sí. otra música, y cuando le contesta, ni sabe. ¿Y ahí de Patreon sales a OnlyFans o cómo? Estuve en una página brevemente, que era filial de una publicación, que por cierto es muy amiga de Suicide Girls, que se llama Ink Girls. Ink Girls e Ink Magazine, que esto era como de gente tatuada, súper cool y la cosa. Pero también manejaban una moral ahí como toda rara. También soft porno. Tipo, no, las modelos ahí nada más, pero en Is My Girl sí permitían eso, y empezó a manejar como un convenio. Yo llegué a hablar con los dueños de Is My Girl, ellos me llamaban a WhatsApp, me decían que les hacían vivos, no sé qué, pero al final me doy cuenta que esta página dice que 50% para la modelo y 50% para ellos. Y es una barbaridad, supongo. Excuse me, o sea, yo no me voy a lavar bien el hoyo para tomarme una foto para que tú te quedes con el 50. O sea, no abuses. 50. Y luego empezaron a bajarle que a 40. O sea, yo estaba como esta gente que... Y utilizaba mucho el recurso de que es que te vamos a promocionar en Ink. Me importa un zapato. No, yo necesito la plata. Yo ya pasé por eso. Yo necesito plata. Plata es lo que quiero yo. Sí, no, lo que necesitabas. Porque al fin y al cabo ya es se que fue perfilando o sea, tu manera como en la que tú estabas viviendo tu vida y cómo quieres ganarte tu vida. Y es una opción de vida, es una opción de trabajo y que vinieran y te lo quisieran perratear. Y es un trabajo, así la gente diga cuando salen con alguna de estas cosas y esas plataformas, por ejemplo, se caen, como pasó con PayPal, Patreon, el que sea. Entonces empiezan, ¿consiguiste un trabajo real? Sí, huevón, porque es que yo pago mis cuentas con billetes de tío rico. Sí, de acuerdo. Seguramente, o sea, cualquier cuestión que tú hagas y tenga una retribución económica y que aparte a ti te cobren impuestos, porque la cantidad de impuestos que pagan las chicas que trabajan en las webcams, los estudios, las personas que tienen OnlyFans, la cantidad de impuestos que uno tiene que pagar porque le está entrando plata en dólares. Pero no es un trabajo. Entonces, si no es un trabajo, no me cobres impuestos. Pendejadas. Y entonces llegas a OnlyFans. Llegas a una plataforma que ha tenido unos ires y venires. Yo me acuerdo que en algún momento, no sé si por eso que nos venías contando de ese lobby moralista, en algún momento dijeron no vamos a permitir más desnudos. ¿Cómo es tu historia en OnlyFans? Y ahí sí ya por fin carajo vienes y nos cuentas cómo haces parte de ese 1.1. Bueno, yo entro a OnlyFans. Siento que debía haberme montado antes, por cierto. De pronto perdí el tiempo pendejeando, como decimos vulgarmente, en esas otras plataformas y viendo si podían de pronto estallar. Pero en ese tiempo el mainstream y todo el mundo estaba en OnlyFans. Eso es algo que uno debe entender de los negocios digitales. Mi pareja estudia marketing digital, es marketer y muchas cosas a veces yo aprendo de lo que él está haciendo, y una de las cosas que yo he notado es que a ciertas cuestiones que se están moviendo en las redes hay que montarse en el momento que es. Si a ti se te pasa, es muy difícil que entres cuando ya estás saturado y logres lo que han logrado las personas que siempre ponen como modelo de éxito. De acuerdo, totalmente. Como fue en algún momento en TikTok y la gente que está ya en TikTok dura
Y los que están empezando ahorita. Entonces empieza es el mismo engaño, aunque guardando las proporciones, que Herbalife. Que es que le muestran a uno modelos de éxito y mira, fulano viaja por el mundo y tiene no sé cuántos carros, entonces todo el mundo empieza, uy, yo también. Y los ve uno toda la vida por allá vendiendo una malteada, un batido, no sé qué, y nunca consigue. Pero ¿por qué si fulano no sé qué? Es que esas vainas así son de unos privilegiados. Va a haber otra línea media que van a ganar bien, pero no van a ser pues que están así, que se van a volver millonarios. Porque así como hay modelos en OnlyFans, hay una chica que yo sigo que se llama Angelina alguna cuestión y ha salido en Playboy y todo, y esa chica, o sea, la vieja le escribe a los suscriptores que tienen OnlyFans y le dice, tipéame con 100, tipéame con 200 porque sigo brava, y los manes le mandan. Y ahí los mantiene mandando billetes. Y entonces la vieja se compró un apartamento en Miami como de $1 millón. Entonces, a ver, vamos a aterrizar expectativas, porque yo he tenido chicas que he asesorado para que aprendan el manejo de OnlyFans. ¿Cuál es la Y yo lo primero que les digo, lo primero que yo les digo, eso de modelos de éxito, y es que como fulana compró de $1 millón, entonces cuando uno entra con esas expectativas a cualquier cosa, se va a estrellar muy feo. Sin duda alguna, y en cualquier lado. En cualquier lado, porque además también hay un componente de suerte, en todo hay un componente. Pero también hay un componente de esfuerzo, hay un componente de disciplina, hay un componente y el carisma implícito a cada persona. En esta cuestión, yo he visto chicas que de repente físicamente hay chicas más lindas, uno las ve y objetivamente dice, esta chica debería estar ganando mejor, pero la otra está disparada. Y uno se da cuenta que son un conjunto de cosas, que la chica es muy creativa con sus vestuarios, o que de pronto hace cosplay y ella misma los hace, que la chica es súper carismática para acercarse a la gente, que tiene un manejo de redes súper claro, que habla bien el inglés. O sea, ese tipo de cuestiones son, a veces hacen una gran diferencia. Entonces eso de que voy a ir a meterme allá y eso es a la maldita sea y me va a llegar la plata del cielo. ¿Qué consejo les das tú a esas mujeres que están empezando en OnlyFans? Bueno, entonces el primero es ese. Sí, se pueden decir, ¿no? Sí, se pueden decir, porque naturalmente o unos tipsitos para las que están empezando. El primer tema, el de las expectativas, es elemental. Hay algo muy importante que tú dices y era lo que veníamos hablando, y es que la gente cree que esa persona que tiene éxito lo hizo de la noche a la mañana y que su referente para tener ese éxito simplemente va a ser meterse en la plataforma. Ellos creen que yo abrí el 1.1 si fuera tan y sencillo. que yo no venía de hacerme un nombre en Suicide Girls desde 2011, o sea, fueron básicamente más de 10 años de trabajo. Es que ha sido mucho tiempo tratando como de que la gente sepa quién es uno, al menos. Es cierto. Porque esa es otra cuestión. A veces piensan que por ejemplo, yo considero que, si no en todos los casos, pero sí en muchos, sobre todo si las chicas no van a arrastrar público, porque hay algunas que trabajan paralelamente con las webcams y de allá pueden arrastrar ese público hacia el OnlyFans y eso les ayuda. Pero cuando tú no quieres hacer eso, sino que quieres solo OnlyFans y no tienes un caudal importante de seguidores, va a ser difícil. Eso hay que entenderlo, va a ser complicado, no es como que tú llegas y listo, ya porque como puse fotos en pelota, entonces sí, o porque ir a tomarse una selfie cula, una selfie cula e intentar meterme el objeto más grande que encuentre por el anuelo, o sea, no funciona de esa manera. Ojalá funcionara así, porque también conozco gente que hace hace de todo ahí y hay otras que no hacen mucho y ganan mejor. Claro. Entonces, es un tema muy relativo, punto número 1. Punto número 2, y fue lo mismo cuando estaban en Suicide Girls, yo les decía lo mismo. Ve, si tú te vas a meter a esto y empiezas, es que lo voy a hacer a escondidas, no lo hagas. No lo hagas. Porque tarde o temprano va a venir una persona lo suficientemente hija para chantajearte con eso. Punto número 1. Puro blackmail, pura extorsión, perros y ¿Qué le voy a decir a tu familia que no sé qué? ¿Qué voy a decir en tu trabajo? O sea, cuando uno hace algo a escondidas, le va a dar un arma a una persona, X, puede ser que conocida o desconocida, para buscar cómo joderlo a uno. Entonces yo siempre he sido de hacer todo muy abiertamente. La gente ha sabido cuál es mi seudónimo desde el principio. El día que yo me metí a Suicide Girls lo puse en todo lado. No es como que voy a tener un perfil para la familia y para fotos de monja y el otro. O sea, no, o sea, no va a pasar. Yo quiero saber algo, querida Giselle, perdóname la interrupción.
¿Cómo fue ese momento en el que tú le contaste a tu familia que te ibas a ir? Pues es que ellos no, o sea, como te digo, yo a mi familia le cuento como yo quiero y hasta donde yo quiero. Okay. O sea, ellos no se meten más allá de lo que yo permito. Mi familia, y tanto mi familia cercana, círculo cerrado, como el extendido, jamás se han metido con mis decisiones y me siento profundamente afortunada por eso, porque incluso cuando yo me empecé a tatuar, tú crees que me alguien en mi familia, y mi familia por parte de papá son paisas súper católicos. Conservadores en todos los conceptos. ¿Tú crees que alguna vez han dicho algún comentario desobligante sobre mí? Nunca, pero sobre todo porque ellos saben quién soy yo como persona. Claro. Ellos saben que no tienen nada que decir de mí nunca han tenido un problema. Ellos saben que yo no soy el tipo de persona que está viendo cómo sacarle provecho a mi mamá, cascarearle a mi mamá lo de la pensión, esperando a que mis papás se mueran para quitarles el apartamento porque yo no puedo hacer nada por mí misma. Nada de eso. Mi familia no es una familia conflictiva. ¿No te tocó como un escenario de conflicto y de Mi familia no es contraste? una familia conflictiva. Todo el mundo hace lo que se le da la gana. Buenísimo. Termina siendo incluso una excepción en una sociedad como la colombiana. Y no son chismosos, nada. O sea, como que cada quien está en su cuento y ya. O sea, cero lío. Y ahí entonces entras en el mundo de OnlyFans y termina siendo una buena opción para ti. Evidentemente mejor que las anteriores. Yo vi un cambio casi inmediato, pero igual fue una construcción. De todo lo que has pasado en tu vida, esta ha sido la mejor opción en la que te sientes más cómodo. Lo más redituable para mí ha sido OnlyFans. Es lo que más dinero me ha dado, sin duda alguna. Pero adicionalmente vuelvo al tema del tiempo, del manejo del tiempo, y creo que me ha dado la posibilidad de, bueno, obviamente tengo que estar ahí pegada, publicando contenido, porque yo publico mínimo 5 de 7 días a la semana, y es que la plataforma, si tú duras una semana sin publicar, ya te están diciendo, hey, porque tú estás cobrando una membresía y no es como que tú vas a publicar una vez al mes y te vas a alargar. O sea, eso te requiere de una constancia. Uno tiene que estar ahí al pie del cañón, mirando qué se inventa, mirando qué hace, porque si no la gente se le va. Claro. Y ahí de eso, querida Giselle, o Ilana también, llegas a un momento en el que y quiero llegar a ese punto. ¿Cómo explicas tú ese momento en el que OnlyFans llega y empieza a recular sobre su contenido y les dice que ya no pueden hacer contenido explícito? ¿Cómo analizas tú ese fenómeno al nivel global y ese lobby tan fuerte que existe y con el tema de la explotación sexual? Porque es que yo veo acá, a ver, para los que no conocen este tema, ¿qué es? Y ya Giselle nos lo explicará. Naturalmente, por ejemplo, en OnlyFans y el tema también se ve mucho en Pornhub, es que en este tipo de plataformas en algunos momentos se subieron un contenido no autorizado por mujeres, se mostraron videos de violaciones, incluso se había prestado en algunos escenarios para mostrar temas de pedofilia. Este argumento de la lucha contra la trata, de la lucha contra la pedofilia, terminó siendo utilizado por diferentes personas en Estados Unidos para montar un lobby súper agresivo en contra de la pornografía, pero en general también en contra del trabajo de contenido sexual. ¿Listo? ¿Y cuál fue el tema? Que en algún momento OnlyFans le tocó decir, no, yo ya no voy a subir contenido explícito porque nos van a desmonetizar. Y es lo que está viviendo hoy Pornhub, que le tocó hacer un barrido gigantesco de contenido, porque Visa y Mastercard les terminaron diciendo, nosotros no vamos a permitir que se utilicen nuestras franquicias para que la gente pague el dinero. ¿Y cuál es la problemática de eso? Que si bien naturalmente, ya nos lo explicará nuestra querida Giselle, pues había unas problemáticas en concreto sobre esos temas, pues una solución frente a un problema particular está estigmatizando primero una cantidad de personas que trabajan en la industria para adultos generando contenido sexual, pero también cortándole, cercenándole a una cantidad de personas que incluso desde la pandemia habían tenido esto como su única fuente de ingresos, como un trabajo legal, reglamentario, constitucionalmente válido, pero dentro de un lobby que puede generar unas afectaciones económicas muy fuertes. Y ¿sabes qué creo yo en el fondo de las cosas? Que es el mismo tema de las drogas, ya lo hemos hablado, es el mismo tema de Uber. Cuando tú llegas y le dices a una persona que no puede tomar una decisión
sobre cómo satisfacerse sexualmente, pues eso se va a la marginalidad y eso se va a ir a la ilegalidad, y esa ilegalidad y esa marginalidad lo único que va a terminar haciendo es someter a las mujeres a unas condiciones promoviendo peores. más trata de personas, más Totalmente. todo al contrario. Totalmente, Pero porque... y incentiva unas economías ilegales, Claro. porque es que al fin y al cabo el porno y el contenido sexual termina siendo un contenido que necesita la gente para que de una u otra manera satisfagan sus deseos sexuales. Y eso tiene que dejar de ser un maldito tabú, porque es que la sexualidad siempre lo ha sido, hasta el punto que hoy existen personas de mi generación, y me incluyo en ella, que nunca le dijeron cómo ponerse un berraco condón, porque es que tabú decirle a alguien cómo tenía que cuidarse, o se les olvidó enseñarle a las mujeres y a los hombres cómo generar esquemas de planificación sexual, y otra vez los fenómenos de embarazo juvenil están disparados. En fin, todo eso termina siendo lastimosamente un grupo de personas, en mi criterio, que tiene una agenda moralista religiosa, que quiere censurar lo sexual, y que han utilizado, en mi criterio, tristemente han manipulado el tema de la pedofilia y la trata de personas para tratar de maximizar un fenómeno pues que en el fondo tiene aceptación social, tiene necesidad sexual, y los terminan jodiendo. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues esto no es nuevo, que sí, muchas personas hayan como tenido un problema desde agosto en particular con OnlyFans. Es una cuestión dentro de un universo infinito, al cual yo llamo las cruzadas antiporno, porque siento que la moral que quieren imponer estos grupos, que son grupos religiosos y cristianos, son dos grupos en particular, uno que se llama Exodus Cry y el otro que se llama NCOSE, que es National Center of Sexual Exploitation. Entonces ellos lo que quieren es como amparar su agenda, su lobby antiporno, con el tema de que estamos preocupados por las víctimas de trata de personas, de tráfico sexual. Entonces por eso creemos que estos sitios deben ser erradicados. Eso es algo que ellos llevan haciendo desde los 90s, incluso intentaron censurar el libro Sex de Madonna. En ese entonces NCOSE se llamaba MIM, o Morality in Media. En el momento en el que una organización se llama Morality, ya estamos mal. Totalmente. Porque la moral es un concepto completamente subjetivo, y el problema que tiene la moral es que muchas veces está permeada por la religión. Entonces lo que ellos quieren es ajustar la moral de todo el mundo a su concepto religioso de lo que es válido y lo que no es válido. Entonces Pornhub, desafortunadamente, en el año 2020, una persona que tiene mucho reconocimiento, que tiene unos Pulitzers en su haber, que es un líder de opinión, que es Nicholas Kristof, saca Washington Post, no sé si New York Times también, hizo una columna, ¿no? Hizo una columna sobre Pornhub que se llamaba Children of Pornhub, y donde hablaba de todos estos videos de niños, de niñas siendo abusadas. La verdad es que esto no es de ese momento. De tiempo atrás había incluso hombres que subían videos de revenge porn de sus exparejas, y estas personas iban y hablaban y decían: oye, es que ese video yo no lo autoricé, y Pornhub no hizo nada. Entonces, para ser honestos, para ser fieles a la verdad, siento que Pornhub les dio a ellos todos los argumentos que estaban buscando. Desgraciadamente fue así. Y además que, perdóname, querida Giselle, Pornhub es el portal más poderoso y más grande de porno en el planeta, ¿cierto? Claro. Porno entonces, gratis. Ellos siempre cogen como a lo que esté más mainstream, y por eso, después de lograr algo en contra de Pornhub, que fue la desmonetización de parte de Visa y Mastercard, entonces quisieron emplear exactamente la misma estrategia con OnlyFans. Con la diferencia que en OnlyFans empezaron a sacar incluso artículos con información falsa en la BBC, donde no había ni siquiera fuentes. O sea, todo era muy vago, como un empleado cualquiera nos dijo que pasaba esto y lo otro. Y uno, sabiendo el tipo de verificación que hacen ellos para poder abrirle a uno una cuenta y uno poder sacar la plata, uno dice: ¿pero de dónde? En cambio, en Pornhub cualquier persona podía subir un video. Entonces, cuando pasó esto, ellos cambiaron a que solo las cuentas verificadas pueden hacerlo, pero el daño ya estaba hecho. Entonces esta gente ya se sintió empoderada porque dijo: lo logramos acá, por acá es. Y en este momento están con Reddit. Me parece que ahora que Elon Musk compró Twitter, están tratando de llamar la atención de Elon Musk para que, yo lo que pienso es que quieren que impidan que publiquen cualquier contenido not safe for work. O sea, el porno que ven en Twitter. Algo muy parecido a lo de Instagram, que no puede salir a lo que pasó con Tumblr.
a lo que pasó con Tumblr. Entonces, ellos, es una agenda, ellos no van a parar porque ellos van a los bancos, ellos hablan, tienen contactos en medios, hay una persona en particular que trabaja para Exodus Cry que tiene contactos en Fox News, o sea, no es gente como que apareció de la nada y le dio el arranque de que iba a acabar con el porno, no, en que de pronto las personas que trabajan en el mercado, la industria de contenido para adultos en general, dice que esto es una agenda y no que va como para ayudar a las víctimas. Para empezar, hay un caso muy renombrado de una chica que fue una de las víctimas de Pornhub que ha sido sumamente instrumentalizada por este personaje de Exodus Cry, y esta chica ha tenido que desaparecer de las redes sociales porque esta persona, en vez de ayudarla, nunca le dio una ayuda económica, pero sí la utilizó todo lo que quiso, llegando incluso a publicar fragmentos de su abuso en su cuenta de Twitter, por lo cual todo el mundo le cayó. La tipa inmediatamente lo borró, pero ya el daño estaba hecho, y fuera de eso ha sacado muchos artículos en torno a esta chica. Entonces ella ha tenido gente rompiéndole los vidrios de su casa, porque es que la trata de personas, hay gente muy turbia detrás de demasiado. Entonces pueden venir por ella incluso a matarla. O sea, este ser no le importa en lo absoluto una víctima, sino de que el porno no debe existir. Porque según su religión el porno no debe existir. Dejaron de lado, más allá del tema de la pedofilia, el tema de la trata, sino realmente es como tratar de imponer una visión de lo que debe ser la sexualidad, incluso basada en la mera reproducción Claro, es un regreso a la Edad Media. Por concepto el placer. Es un concepto completamente medieval. Un concepto filosófico Sí, puro si ascetismo. tú miras la gente de que las mujeres en la Edad Media muchas veces era como de que ellas la noche de bodas y eso era, y tenían que darse cuenta que eran puras y todo, era más que todo porque tenía que ser reproductivamente apta. O sea, y tenían que tener hijos para perpetuar, porque es que el apellido, tiene que seguir el apellido y no sé qué. O sea, la mujer era un instrumento, un botín de guerra, una herramienta para evitar guerras. O sea, y queremos volver a eso, porque prácticamente ella está usando mujeres que fueron víctimas para llenar sus propias expectativas y para poder llenar sus propios intereses. ¿Y tú le ves futuro? ¿Ves que eso ha generado calado? ¿Cuál es el panorama Claro, de ese asunto? ¿qué pasó con OnlyFans? Que después de la amenaza de Visa y de Mastercard de desmonetizarlos, obviamente ellos tenían dos opciones: hacer una vaina que se llama Comply, que es básicamente como emplear un mecanismo para que lo que le piden esas entidades funcione de manera adecuada, empezar a hacer otras verificaciones secundarias, porque un error que ellos estaban cometiendo es que, por ejemplo, yo en mi OnlyFans tengo contenido explícito solo con mi pareja, pero a mí nunca me pidieron una concesión de él, algo firmado, donde él dijera así, nunca me lo pidieron. O sea, en mi caso, ok, porque es mi pareja y cero lío, pero ¿qué pasa en otros casos? Claro. Entonces, ahí había un par de problemas, unos huecos a nivel legal. Por eso voy a que, por ejemplo, Suicide Girls tenía eso muy claro, porque ellos no tenían huecos a nivel legal. Entonces, es importante que ellos empezaran a pedir verificaciones de todo el mundo que aparece en un perfil. Todo el mundo debía aceptar que estaban usando su imagen en ese perfil. Entonces, necesitaban mucha gente, porque no podían hacerlo por medio de robots, nada. Necesitaban mucha gente para hacer esa verificación. Y la verdad es que ellos pensaron que diciendo no, prohibimos el contenido mejor, les iba a resultar mejor la cosa, y resulta que no. Porque esa plataforma OnlyFans, por más de que no solamente tiene trabajadores que hacen contenido para adultos, hay gente que hace cualquier tipo de cosa. Pero los que la construyeron y la llevaron a ser mainstream fueron esas personas, las que hacen contenido para adultos. Y donde prevenir la gran mayoría de los recursos. Exacto, entonces todo el mundo les cayó. Y a la vuelta de unos días les tocó echarse para atrás. Y ahorita esta es la hora que todavía siguen en verificaciones. El problema que yo veo, y hasta hace unos días lo leí, es que en algunos países les están cerrando las cuentas a las chicas, las cuentas bancarias. Incluso con el tema de Ucrania y Rusia les cerraron las cuentas a muchas rusas. O sea, la desmonetización es un arma que esta gente está utilizando para decirle a las mujeres qué pueden hacer con su cuerpo. Y se escudan en que no estamos protegiendo a las víctimas, no están haciendo nada. Esa gente no ha recibido un peso. La mayoría ha salido a decir que no han recibido un peso. De hecho, hay balances económicos en los cuales a ellos les llega la plata y la plata no está en ningún lugar. Dios mío santo. Ay, bueno, querida Giselle, yo creo que nos das apenas un pequeño tentempié de lo que es este mundo. Quedan muchísimas dudas, quedan muchísimas preguntas, pero realmente es muy interesante todo lo que nos contaste hoy para tratar de poner sobre la luz un tema que a veces la gente o no quiere mirar, o por las
o por esos moralismos creen, o por la hipocresía que hay en tanto eso, y de tantas personas que puertas para adentro ven y disfrutan su sexualidad de una manera, pero cuando hay que hablar en público sacan la Biblia y empiezan a por ahí salió un estudio predicar. en un artículo en El Tiempo hace pocos días que decía que las personas religiosas o cristianos o evangélicos, lo que sea, son los más infieles. Salía un estudio, o sea, no es como especulación, hay un estudio. Es cierto. O sea, que yo soy una persona que soy 100% movimiento anti-morronguería, detesto la marronguería en cualquier nivel, y vuelvo al tema de las libertades. Siento que por más de que la gente niegue y diga somos apolíticos, todo es político. Totalmente. Todo es Totalmente. político. Yo a la gente a veces cuando no quiero hablar de política, les recomiendo, porque sé que les gusta mucho y mucha gente lo ha visto. Mírate la serie de Game of Thrones y date cuenta cómo es la política, porque es un tratado de política. Sí. Ese juego es un juego por el poder, es un juego por política. Y hay muchos elementos ahí muy interesantes para analizar, cómo incluso la tenencia de dinero es la que define quién gana, quién puede hacer las cosas y quién no. Hay una escena en la que Tyrion Lannister, el enano, le dice a Daenerys, pregúntale a tu padre cómo le fue gobernando sin los ricos. Sí, me acuerdo. Me fascinó hasta la última. Y dice que los Lannister, que era lo que hacía poderoso a los Lannister cuando eran tan poderosos, el dinero, y además que le prestaban a todo el mundo. el dinero, cómo funcionaba la banca. Bravos es la explicación de cómo funciona la banca, y ellos le prestaban a todos los reinos. Cuando los Lannister ya no tenían dinero para financiar la guerra, Bravos le prestaba. Si no te gusta la política, si no quieres, ve a ver Game of Thrones, ahí está explicado perfectamente cómo funcionan las cosas. La obra maestra de House of Cards también hay mucho en televisión para darse cuenta y cuál es la importancia del dinero y por qué la satanización de la producción de dinero y del empresario y todo eso es tan ridícula, que eso es otro tema. Espero que algún otro día lo podamos tocar. No, lo vamos a hacer. Te agradezco muchísimo, querida Giselle. Yo es de los pocos podcasts en la que me la he pasado bien callado, porque sin duda alguna este era un mundo y un universo completamente nuevo para ti. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la disposición, y bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este super podcast, en este Vamos Por Eso, y pues nada, lo publicaremos pronto y sabremos muchísimo Vamos Por Eso y también de nuestra querida Giselle. Muchas gracias, muy gracias muy a ti amable por la invitación. Listo.